Hola hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga en este día, 10 de abril, en la tarde hermanos, aquí nos estamos preparando hermanos para traerles el mensaje de la palabra del Señor. Ah, Hermanos, ¿cómo están? Los extraño, ya saben hermanos, y pues vamos a seguir adelante hermanos en estos tiempos hermanos que lo único que podemos hacer es esperar en el Señor, amén. Así que hermanos, vamos a comenzar en esta tarde, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor. Así que en este viernes vamos a hablar, hermanos, sobre las 7 palabras, hermanos, que hablaron nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero antes de entrar, hermanos, en las 7 palabras, vamos a orar todos juntos, amén. Ahí donde están, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio, la oportunidad, Señor, que nos das de una vez más poder, Señor, conectarnos por internet, Señor, trayendo tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que nos hables, Señor, y que esta palabra sea para edificación de cada uno de nosotros, Señor, y que la podamos poner por obra, Señor. Yo te pido en esta hora que tú me uses, Señor, que me unjas y que esta palabra sea de bendición, Señor, para todos aquellos que la escuchan, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 23 y versículo 33. Y de ahí vamos a estar tomando, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor para esta tarde. Y dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hermanos, durante los 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, hermano, predicó muchos sermones y dio muchísimas enseñanzas, hermano. Habló en parábolas, hermano, pero en las últimas horas, hermano, de su vida, Jesús pronunció, hermano, solamente 7 palabras. Ya no, hermanos, en el monte o a la orilla del lago, sino en la cruz del Calvario, donde Él murió. Estas 7 palabras, hermanos, constituyen el último sermón de nuestro Señor Jesucristo antes de morir. Murió, hermanos, como lo que Él dijo que Él era, el buen pastor. Él entregó su vida, hermano, predicando. Él entregó su vida enseñando, consolando y dando palabras de esperanza. Así es de maravilloso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Esta noche, hermanos, reflexionaremos sobre las palabras que Jesús expresó, hermanos, en la cruz del Calvario, y tomaremos, hermanos, su mensaje para nuestra vida y lo vamos a poner por obra en estas palabras, hermanos, que Él habló en la cruz del Calvario. La primera palabra, hermanos, que vamos a mirar, hermano, es la palabra de perdón. Esta palabra, hermanos, de perdón que nuestro Señor Jesucristo mencionó en la cruz del Calvario, se encuentra en Lucas capítulo 23 y versículo 34, donde dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, Jesús estaba sufriendo el peor castigo que alguien podía recibir. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, había sido azotado, había sido golpeado, había sido sus manos clavadas y sus pies, hermanos, en el madero de la cruz. Y los soldados romanos, hermano, estaban acostumbrados a recibir ellos, hermano, insultos y ofensas y maldiciones de parte de aquellos que eran crucificados. Pero esta vez, hermano, escucharon unas palabras que nunca ellos habían escuchado. Oyeron, hermano, a este hombre hablando palabras de perdón, palabras de misericordia, cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, hermanos, termina sus días en este mundo perdonando sin rencores, sin amargura en el corazón, hermanos. Él, hermano, los había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara él también.
Él no dijo, Padre, yo los perdono, pero tú destrúyelos. Él no estaba, hermano, clamando por venganza, hermano. Él estaba, hermano, pidiendo misericordia para los que habían sido crucificados, hermano, para los que estaban dándole a él esa crucifixión. Estos que le habían causado tanto dolor, él mencionó estas palabras y les dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta palabra, hermano, de Jesús, hermano, es un llamado para cada uno de nosotros, hermanos, a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han causado dolor, a aquellos hermanos que nos han causado sufrimiento en nuestra vida. Aquí nos enseña, hermanos, a nosotros perdonar sin anhelar venganza, hermanos. ¿Cuántas personas, hermanos, terminan sus días odiando con un corazón lleno de resentimiento y amargura? Esta noche Jesús nos dice, hermanos, a cada uno de nosotros, no te vayas de este mundo sin haber perdonado. Recuerda, hermano, qué importante es la palabra perdón. Es por la que nosotros tenemos la victoria, porque Dios nos ha perdonado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero muchos dicen que Dios te perdone, pero yo no. Otros dicen, yo te perdono, pero que Dios no tenga misericordia. Pero eso, hermanos, es la actitud que Dios no quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros cambiemos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, hermanos, allí en la cruz del Calvario a perdonar, hermanos, a otros, a aquellos que nos han ofendido. Como cristianos, hermano, tenemos que comprender, tenemos que entender que ese perdón de Jesús en la cruz, hermano, es para cada uno de nosotros, pues Él fue, hermano, crucificado por nuestros pecados. Sin embargo, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a entrar, hermano, en la segunda palabra que nuestro Señor Jesucristo dijera en la cruz del Calvario. Y esta es la palabra, hermanos, de salvación. En Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43, dice así, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremenda palabra, hermano, de salvación, hermano, le dijo a este hombre que estaba por morir, hermano, que estaba colgado ahí en esa cruz, hermano, por sus males que había hecho, pero hermano, reconociendo a Jesucristo, que le escuchó cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él reconoció y él pidió perdón a él y él recibió, hermanos, la contestación de nuestro Señor Jesucristo, hermano, cuando él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús, hermanos, murió exactamente, hermano, como él había vivido su vida. Él murió a la par, hermanos, de pecadores y teniendo misericordia de ellos. Él fue crucificado, hermanos, en medio de estos dos malhechores que seguramente, hermanos, ellos habían cometido crímenes muy graves para poder haber sido condenados a este tipo de muerte. Como les he dicho antes, este tipo de muerte era, hermanos, solamente para las personas que cometían muchas maldades. Amén. Y Jesucristo tomó nuestro lugar. Pero aquí podemos ver algo tremendo, hermanos, que uno de ellos se burló de él, lo encarneció y lo menospreció. Pero el otro, hermano, reconoció su pecado y lo reconoció a él como Salvador. Y le hizo una petición estando en agonía, cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, hermano, ese hombre
no recibió rechazo de nuestro Señor Jesucristo, sino una palabra de salvación. Jesús demostró que era lo que había dicho. Él era la puerta de la salvación y todo el que venía a Él no era rechazado. En Juan capítulo 10, versículo 9, nos dice la palabra del Señor, hablando nuestro Señor Jesucristo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor Jesucristo, hermano, entregó su vida abriéndole la puerta del reino, hermanos, de Dios a los pecadores. Esta palabra, hermano, nos da varias enseñanzas, hermano, muy importantes para nuestra vida. Y son estas. Primera, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. No pienses que es demasiado tarde, Dios te ama y por eso murió por ti. Segunda, nunca se es demasiado pecador para entrar en el reino de Dios. No, hermano, porque Dios tiene misericordia y Dios pagó, hermano, el pecado de todos aquellos que le reciben como su Salvador. Y tercero, hermanos, que no tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie, hermano. La última persona a la cual Jesús le predicó era un malhechor, hermano, y un ladrón. O sea, hermano, todos caben en el reino de Dios cuando vienen a Él. Dios no lo rechaza. Ahora, hermano, la tercera palabra que vamos a ver es la palabra de amor. Esta palabra de amor, hermano, la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 25 al versículo 27. Y nos dice la palabra del Señor así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Podemos ver, hermanos, aquí un acto de amor, hermano. Un acto de amor, de cuidado, hermanos, de su madre terrenal, hermano. Todos sus discípulos, hermano, lo habían abandonado, menos Juan, que estaba junto a María contemplando a su hijo en la cruz, hermano. Eran momentos, hermano, muy duros para María, viendo morir, hermano, a su hijo, viéndolo agonizando y sufriendo, hermanos. La profecía, hermano, que les había dado Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo, ahí se estaba cumpliendo, hermanos. En el libro de Lucas, hermano, capítulo 2, versículo 34 al 35, hermanos, nos dice la palabra del Señor así: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que él será contradicha. Y el versículo 35 dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí habla, hermanos, y le dice a María: una espada traspasará tu alma. Hablándole del gran dolor que ella iba a sentir viendo a su hijo siendo crucificado en esa cruz, hermano. Pero Jesús, aquí podemos ver, hermanos, que mostró su amor para con su madre, hermanos, María, no dejándola desamparada. Se cree, hermanos, que ya había muerto José, hermanos, pero Jesús, hermano, no se desatendió, hermano, de ella. Es maravilloso, hermano, ver cómo el Señor estaba cumpliendo su misión redentora, cómo Él estaba cumpliendo el plan eterno, hermanos, de la redención. Pero tuvo Él, hermano, amor para no descuidar a su madre terrenal, hermanos. Este es un ejemplo tremendo, hermano. Un ejemplo maravilloso, hermano, para cada uno de nosotros, que muchas veces descuidamos a nuestros padres, descuidamos a nuestra familia por todas las cosas importantes que a veces tenemos que hacer, hermano.
Nos descuidamos, hermano, de las personas que amamos y nos aman porque estamos cumpliendo importantes proyectos o ministerios. Qué grande más proyecto o ministerio estaba cumpliendo, hermano, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, hermanos, no se olvidó de su madre. Él pensó en ella. Amén. Jesús estaba cumpliendo, hermanos, el plan más grande para la humanidad. Pero tuvo tiempo para atender, hermano, y tener cuidado para su madre. Aquí podemos ver, hermanos, la palabra de amor, hermanos, que nos enseña, hermanos, a nosotros que debemos de tener amor nosotros, hermano, que tenemos que cuidar, hermanos, de las personas que nosotros amamos, hermano. Ahora la cuarta palabra, hermanos, es la palabra de angustia. Y esta la podemos ver en el libro de Mateos, capítulo 27, versículo 45 al 46. Y la palabra del Señor, hermano, nos dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, para entender, hermanos, mejor el significado de esas palabras tan impactantes, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, primeramente tenemos que leer el Salmo 22, hermano, que es un salmo mesiánico escrito, hermanos, por el rey David. Salmo capítulo 22, versículo 1 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El título, hermanos, de este salmo dice sobre Ajelet Sahar, que significa el siervo de la aurora, hermano, o el corzo del amanecer. Según los historiadores judíos, hermano, este salmo era cantado cuando se ofrecía el sacrificio del cordero de la mañana. Jesús, hermano, es el cordero perfecto. Estaba siendo ofrecido, hermano, en sacrificio. El Padre Celestial, hermano, estaba entregando a su Hijo único, por la humanidad pecadora, por cada uno de nosotros, hermano, estaba entregándolo a morir por nosotros. El Padre Celestial, hermanos, si miramos, Él no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Y si lo podemos ver allí, hermano, en Génesis 22, 11 al 13, allí nos habla la palabra del Señor de eso, hermanos. Ahora, el Padre Celestial estaba, hermanos, ¿qué? Sacrificando a su Hijo por nosotros. Y por eso el Señor, hermano, con agonía expresa: ¿por qué me has desamparado? Para que nos demos cuenta, hermanos, la agonía, el dolor, el sufrimiento que significa para Dios ese sacrificio. No solo el Hijo sufría, hermano, sino el Padre permitiendo que su Hijo muriera en esa cruz, hermano. Cada uno de nosotros, hermano, por ese amor de Dios por nosotros, tenemos que amarlo, tenemos que honrarlo, alabarlo cada día de nuestras vidas, hermano, por lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Él es bueno, hermanos. La quinta palabra, hermanos, que vamos a ver es la palabra de agonía, hermanos. Y esa se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 19 y versículo 28. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tenemos nosotros, hermano, que entender, que comprender que uno de los sufrimientos más grandes, hermanos, para los que morían crucificados, no era solamente los clavos, hermano, sino la deshidratación, la pérdida poco a poco de la sangre, la fiebre, hermano, por la insolación, hermano, por las heridas infectadas, hermano, por
eso hacía, hermanos, que la boca se secara, hermano, y que la lengua se pegara al paladar. Era una muerte espantosa, hermanos. En el Salmo capítulo 22, versículo 15, hermanos, podemos ver allí, hermanos, que dice: como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esta palabra, hermanos, tiene doble mensaje para nuestra vida. Esta palabra de profecía, hermanos, tiene esa doble mensaje, hermanos. Él entregó hasta la última gota, hermanos, de su sangre por nosotros. Sufrió, hermano, hasta lo último por amor a nosotros. ¿Qué nosotros estamos dispuestos a sufrir, hermanos, por causa de Dios? Es triste, hermano, que muchos cristianos, hermano, no se congregan cuando está lloviendo, cuando hace mucho calor, o que la sed, hermanos, del Señor nos motive, que esa sed nos motive a dar más, hermano, de nuestra vida, hermanos, por Él. El Señor, hermano, nuestro Señor Jesucristo sufrió la agonía de la sed para que nosotros, hermanos, no sufriéramos sed espiritual. Así como Moisés golpeó la roca en el desierto, hermanos, para que brotara agua, así Cristo es nuestra roca, y Él fue golpeado, Él fue crucificado, para que nosotros pudiéramos beber, hermanos, el agua de la vida eterna. Qué bonito, hermanos, si podemos ver esto, hermanos. Todo lo que significa lo que habló nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora vemos, hermano, la sexta palabra. Esta palabra es la palabra de esperanza, hermanos. Y esta se encuentra en el libro de San Juan, hermano, capítulo 19 y versículo 30, donde dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, hermanos, dejó bien claro que su obra redentora no quedaba a medias, hermano, sino que estaba terminada, que su misión había sido cumplida, hermanos. Y por eso expresó la palabra griega que dice tetelestai, que en español es consumado es, hermano. La palabra tetelestai, hermano, tenía varios significados en el tiempo bíblico. Y cada uno de esos significados, hermano, fueron cumplidos por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Tetelastía, hermanos, era usado cuando en una batalla, hermano, el general del ejército victorioso subía a un monte, hermano, y gritaba: tetelestai. La batalla había sido ganada, hermanos. Jesús ganó la batalla contra Satanás, hermanos. Y lo podemos ver, hermanos, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14 al 15, la palabra del Señor nos dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra tetelestai también era, hermanos, una palabra usada en el comercio. Cuando se cancelaba una deuda, se decía tetelestai, es decir, la deuda está cancelada. Jesús pagó, hermanos, nuestra deuda con Dios, hermano. Jesús nos justificó y por medio de Él tenemos paz con Dios, hermano. Por eso Él dice: amén, consumado es, consumada es la salvación del hombre. Ya ha sido pagada la deuda. Ya ha sido pagado. Jesús la pagó por nosotros, hermanos. En Romanos 5:1 dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, ya hemos sido justificados, ya ha sido pagada la deuda. Ahora podemos, hermano, entrar al lugar celestial, hermano, por lo que Jesucristo hizo por nosotros. La séptima palabra, hermanos, es la palabra de confianza, hermanos. Y esta palabra se encuentra en Lucas 23:46, donde dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús, hermano, estaba confiado, hermanos, que al morir él no estaría solo, sino el Padre estaría con él. Él sabía que su vida no quedaría, hermanos, a merecer de la muerte ni de Satanás, sino que su vida quedaría en las manos de Dios, hermano. Jesús, hermano, no se preocupó quién se haría cargo de su cuerpo, sino de su espíritu. Él confiaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial, hermano, estaría con él. Si nosotros podemos ver, hermanos, en el Salmo 48, versículo 14, dice así: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Dios nos guiará, hermano, más allá de la muerte, hermanos. Y esa era la confianza, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tenía cuando entregó su vida. ¿Cuántas personas, hermano, se están ocupando o se han ocupado de las cosas materiales, de cuando llegue el día de su muerte, y quizá ya aseguraron su ceremonia fúnebre y quizá ya dejaron repartidos sus bienes materiales, pero aún no han entregado su alma al Señor? Cada persona, hermanos, que tiene a Cristo en su corazón, nunca, hermanos, se separará de Dios, ni la muerte misma, hermanos, lo podrá separar, no. ¿Por qué digo esto, hermanos? Mire lo que dice Romanos 8:38, versículo 38 y versículo 39. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por este privilegio que Dios hizo, hermano, es para darnos a nosotros vida eterna. Él, hermano, permitió, hermano, que nuestro Señor Jesucristo sufriera, hermanos, en la cruz del Calvario, hermano, todas estas cosas, hermanos. Oh, todo esto, hermanos, por nosotros, nada más por nosotros, hermano. Él dio su vida, hermanos, en esa dura cruz, hermano. Y él mencionó, hermanos, estas últimas 7 palabras en su último sermón, hermanos. Espero que hayamos aprendido, hermanos, de estas 7 palabras, hermano, que las apliquemos a nuestra vida, hermanos. Amén. Para que nosotros también podamos, como dice la primera palabra, perdonar, hermanos. Amén. Perdonar a todos aquellos que nos ofenden también, Señor. Y que también aprendamos, hermano, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y Él habló esa palabra de salvación y somos salvos por gracia, hermano, y no por obras, como dice su palabra, para que nadie se gloríe, sino Cristo nos salvó. Y la tercera palabra, Él habló, hermanos, la palabra de amor, que a pesar, hermano, de todas las cosas que estaban aconteciendo y que Él tenía que cumplir, hermanos, nunca se olvidó de su madre, nunca se olvidó, hermano, y la dejó en buenas manos. Él mostró ese amor, hermanos. Amén. Y que también nosotros, hermano, podemos mostrar ese amor también. Y la cuarta palabra, pudimos ver que fue esa palabra de angustia, hermanos, donde él habló a Dios por esta palabra y le dijo, hermanos: no me olvides, Señor, no me desampares. Amén. Así que también podemos ver, hermanos,
La quinta palabra, dice la palabra de agonía también, hermanos. Y aprendemos mucho sobre eso también. Amén. Y en la sexta palabra nos dio la palabra de esperanza también, hermano, para que tuviéramos esperanza nosotros. Y la séptima palabra, hermanos, la última palabra que él habló es la palabra de confianza, hermanos. La palabra, hermano, de confianza, que nosotros tenemos que confiar en el Señor, que aunque muerto este cuerpo, Él nos guiará más allá de la muerte. Él estará con nosotros. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por esta oportunidad que Dios me ha dado de poder compartirles las 7 palabras, hermano. Espero que hayamos aprendido, hermanos, algo de cada una de ellas, pero hermanos, que las pongamos por obra, hermanos, en nuestras vidas, amén, y que podamos seguir adelante, hermanos, creyendo en el Señor, confiando en que las promesas del Señor son sí, amén, son verdaderas, amén. Él cumple sus promesas, Él está con nosotros, hermano. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Espero que esta palabra, hermanos, haya sido de bendición para sus vidas, hermanos, y pues vamos a seguir adelante. Sigan orando, hermanos, amén, por este tiempo, por las familias, por cada uno de ustedes. Nosotros estamos orando por ustedes. Ustedes oren por nosotros, amén. Y vamos, hermanos, a darle gracias a Dios, amén, por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Estamos, Señor, en esta hora, Señor, por despedirnos de tu palabra, Señor, pero tú siempre estás con nosotros. Que Dios me les bendiga, hermanos. Les amo en Cristo Jesús. Hasta luego.